Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Ramiro Farag, estudiante de Programa de Ingeniería Electrónica en el curso Software Avanzado para Ingeniería. El día de hoy voy a hablarles de la calculadora, la cual estamos trabajando en el curso como tarea 3, y aquí estamos montando una calculadora que debe mostrar o cumplir con varios requerimientos. Los requerimientos principales son mostrar la resistencia en ohmios, en kiloohmios y en miliohmios, en miliohmios y en kiloohmios, mostrar corriente, es decir, calcular corriente, calcular el valor de resistencia, calcular el valor de voltaje, calcular una resistencia equivalente y calcular la inductancia equivalente. Adicional a eso, pues incluyeron operaciones básicas como son suma, división y multiplicación. Ahora vamos a mostrar la ejecución. En este caso tenemos el indicador ring, con el cual podemos seleccionar el tab control, la operación directamente para que el usuario para que la interfaz sea más amigable al usuario. Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá y le doy división, él me va a mostrar enseguida división. Si me voy a voltaje, pues me va a mostrar la pestaña de voltaje de forma inmediata y no me va a dejar interactuar como tal con el tab control. Ahora, hagamos unos cálculos básicos. Por ejemplo, el valor de resistencia tenemos en miliohmios y tenemos en kiloohmios. Si yo tengo una resistencia de 200 ohmios, digamos, entonces ejecuto y me da el valor de miliohmios y en ohmios. 200 ohmios sería 0,2 kiloohmios y 200.000 miliohmios. Por ejemplo, si tengo una resistencia de 2 ohmios, entonces aquí tenemos el valor en miliohmios y en kiloohmios. Ahora, cambiemos en la voltaje por ley de Ohm. Entonces tenemos corriente en amperes. Entonces digamos que tenemos 0,5 amperes y una resistencia de 250 ohmios. Eso nos da un voltaje de 125 voltios. Si vamos ahora a resistencia equivalente, entonces la interfaz nos muestra solamente un elemento, estas son las resistencias en ohm. Vamos a incluirlas y cuando le damos a agregar, se van a agregar automáticamente. Así mismo, si le damos a eliminar, se van a eliminar automáticamente. Entonces probemos. Vamos a incluir el valor de la resistencia. Digamos que la primera tenemos una resistencia de 20 ohmios, la agregamos y nos sale de forma inmediata. Ahora agregamos una resistencia de 40 ohmios y le damos a agregar y inmediatamente se agrega la pestaña. Nótese que se está haciendo el cálculo de forma inmediata, es decir, la resistencia equivalente en serie y la resistencia equivalente en paralelo. Cabe notar que esto es de acuerdo con base en la fórmula. Las resistencias equivalentes en serie solamente se suman todas las resistencias y la resistencia equivalente en paralelo sabemos que la fórmula es 1 sobre resistencia equivalente, igual a la sumatoria de todas estas, pero 1 sobre resistencia equivalente. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Entonces ya tenemos esto. Cálculo de la inductancia equivalente es igual. Se maneja la misma fórmula, inductancias en serie se suman de forma normal y en paralelo la fórmula es igual que la de la resistencia equivalente. Entonces, por ejemplo, si tenemos la inductancia, la cual se mide en henrios, entonces tenemos 20, le damos a agregar y se agrega de forma inmediata. Digamos que tenemos varias de la misma. Entonces vemos cómo se va sumando la resistencia equivalente en serie y la inductancia equivalente en serie y la inductancia equivalente en paralelo. Se realiza por eso. Ahora, si quiero eliminar una de las filas, simplemente le voy a eliminar y ella se va a eliminar de forma automática. Y aquí tenemos pues, un control totalmente infinito. Ahora, si queremos ver cómo se encuentra el diagrama de bloques, simplemente le damos acá y aquí nos sale el diagrama de bloques. Cómo está constituido todo. Tenemos en un case y en un loop también, un while loop y en un case structure, donde tenemos toda la información y todas las fórmulas. Ejemplo, tengo multiplicación, tengo la división, tengo suma y aquí tengo inductancia equivalente, resistencia equivalente. Perdón. Tenemos toda la estructura, tenemos un array, el cual tenemos en este punto. De aquí simplemente tenemos, pues digamos, estas son estructuras de arrays. Entonces aquí tenemos, si queremos ver para qué nos sirve este. Entonces aquí tenemos que es un array size, simplemente es para verificar las filas, así como mostramos ahorita, cuando se van aumentando. Y aquí nos muestra el número de filas. Esto es para eso. Ahora, la fórmula como tal de la resistencia equivalente en serie simplemente es la sumatoria de las
resistencias con base en la cantidad de resistencias que notemos en esta array, ¿cierto? Y la fórmula de resistencia equivalente en paralelo pues ya varía un poco, porque sabemos que es 1 sobre 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Entonces tenemos esta fórmula y este bloque, esta parte del bloque, es la que nos identifica la parte de la resistencia equivalente en paralelo. Tenemos entonces un index array donde tenemos la dimensión, ¿cierto? El index, que en este caso tenemos acá, y pues obviamente tenemos el contador que simplemente lo que hace es, se va sumando, este for loop, comienza en 0, pasa acá, entonces aquí tenemos 1 sobre el valor de la resistencia, que lo tenemos aquí, y se van sumando, ¿cierto? Cuando llega a este punto, pues digamos pasa la resistencia 2, y el resultado sería 1 sobre los valores que ya se están sumando. Y eso nos da la resistencia equivalente en paralelo. Aquí tenemos los botones de agregar y los botones de eliminar. Y aquí tenemos la configuración de bloques o los diagramas de bloques de voltaje. Sabemos que de acuerdo a la ley de Ohm, corriente, la corriente es ¿qué? Voltaje sobre resistencia, ¿cierto? Ya que voltaje es igual a resistencia por corriente. Y los valores de la resistencia en miliohmios y en kiloohmios simplemente los tenemos contados en este diagrama de bloque, sabiendo que 1000 y mili y kilo sería 1000. Entonces aquí tenemos esta constante, la cual se divide o se multiplica dependiendo del caso. Ahora, en el tab, en el arreglo, podemos hacer varias cosas. Colocarlo. Ejemplo, si yo no quiero que se vean las pestañas en la calculadora, que sea un poco más visual, me voy acá a control, perdón, me cierro la ayuda. Voy acá al tab control, voy a propiedades, y simplemente digo que no me muestre las páginas del selector, y las elimino, cosa que pues no se va a ver el selector como tal. Digamos, lo puedo hacer acá. Y ejemplo, si ya le doy ejecutar, simplemente elijo la operación que quiero realizar y ella me la cambia automáticamente. Aquí tengo resistencia equivalente en ohm, resistencia equivalente en serie, resistencia en paralelo. Ejemplo, si quiero valor de resistencia en miliamperios en en miliohmios o en kiloohmios, el valor de la corriente, voltaje, inductancia equivalente. Y si quiero ver las pestañas, pues simplemente le doy que me muestre las pestañas para saber qué operación estoy realizando. Si quiero un label, para que me diga que el tab control, si lo quiero visible o no visible, o le puedo colocar simplemente, ejemplo, calculadora electrónica, le doy que el label sea visible, y aquí me queda calculadora electrónica. Agradezco mucho su atención, espero que haya sido de su agrado y que esté explicado. Gracias.